Esta es nuestra penúltima clase de la primera materia de teología sistemática. En doctrina de las escrituras, entramos hoy a ver el canon de las escrituras, la primera parte. Hoy vamos a ver la primera parte. Y hoy vamos a desarrollar la siguiente pregunta. La clase va a desentrañar la siguiente pregunta. ¿Qué pertenece a la Biblia y qué no pertenece a ella? Ahora, una parte de esa pregunta la vamos a desarrollar hoy. Dentro de 8 días continuaremos desentrañando esta pregunta, dándole respuesta a esta pregunta desde las Escrituras, y estaremos viendo precisamente en 8 días, si Dios lo permite, el tema particular de la literatura apócrifa, o sea, que aquellos libros que no pertenecen al canon, que definitivamente otras personas, equivocándose completamente, introdujeron en las Escrituras en la contrarreforma, en el Concilio de Trento. Entonces vamos a estar viendo en principio hoy la introducción y el desarrollo en parte de esta primera pregunta. Vamos a dar respuesta a esta pregunta. ¿Qué pertenece a la Biblia y qué no pertenece a ella? ¿Qué pertenece y qué no pertenece a las Escrituras? Primero que todo vamos a tener en cuenta un término, porque la clase de hoy se llama el canon de las Escrituras. Bueno, ese término, ¿de dónde viene? Canon. Bueno, viene una palabra griega, que es canon, y una palabra hebrea que se nombra como cané. Y esto de canon o cané, ya sea en griego o en hebreo, significa una caña de medir. Tratamos en la fotografía de tener alguna idea más o menos cercana de lo que sería esto. Era una caña con la cual era como un metro, como una forma de tomar medidas. Y de alguna manera ese término canon llegó a significar lo que debe cumplir para ser. Entonces debe tener ciertas medidas, debe tener ciertas características para poder ser. Entonces, esta palabra llegó a significar una lista de libros de la Biblia, es decir, los 66 libros de la Biblia, los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento son la medida exacta de lo que es la palabra de Dios. Ni más en dirección a no añadir, ni menos en dirección a no quitar. Es el perfecto canon, la perfecta medida de Dios de lo que Él le quiso decir a la iglesia. La voluntad revelada de Dios está delimitada entre Génesis, esos primeros 39 libros hasta Malaquías, y entre Mateo y Apocalipsis, esos 27 libros del Nuevo Testamento. Añadir más a eso es de alguna manera hacer caso omiso a lo que el Señor dijo cuando no le añadimos ni le quitemos. Ahora, este fenómeno de los libros apócrifos o deuterocanónicos, que el término deuterocanónico significa fuera del canon, será el tema que tocaremos la próxima semana. Entonces, cuando hablamos de canon, estamos hablando de una unidad de medida, lo que debe cumplir para ser. Y mis hermanos, encontramos textos en la Escritura que nos hablan precisamente de cómo se usaba esa palabra. Ezequiel 43 dice, me llevó allí, está hablando el profeta acerca de Dios, me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Cuando se habla de una caña de medir, está hablándose de un canon. Eso es lo que significa esa palabrita. Se utilizó también como un estándar o como una norma, y lo podemos ver también en 2 Corintios 10:13. Miren cómo también significó la palabra canon un estándar o una norma. 2 Corintios 10:13, pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Cuando el apóstol Pablo está hablando de que Dios les ha dado una regla como medida, la palabra que está usando es canon. Eso es lo que significa, un estándar, una norma. Podríamos hablar al día de hoy como un termómetro para medir
algo. Y Gálatas 6:16 dice, y todos los que anden conforme a esta regla, a este canon, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Amén. Entonces estamos viendo cómo en la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se usaba esta palabra para hablar de una medida, de un estándar, de una norma. Pero hablemos de la definición puntual de lo que significa canon. Ya hablamos de lo que significa la palabra, qué representaba en el tiempo del Antiguo y Nuevo Testamento y cómo se ha usado aún en textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero hablemos de la definición. ¿Qué significa canon? Bueno, el canon de la Biblia es la lista de todos los libros que pertenecen a la Biblia. Ahora, haciendo la aclaración, para pertenecer a la Biblia, ¿qué debían tener? Debían tener inspiración divina. O sea, no había sombra de duda de que esos libros habían sido inspirados por Dios, es decir, que habían salido de la boca de Dios y ese mensaje le había sido revelado a los autores bíblicos, quienes a su vez, al escribirlo, al perpetuarlo en la escritura, iban a iluminar a la iglesia. Iban a iluminar a la iglesia. Este tema, mis hermanos, entonces se convierte en un tema de gran importancia. Y por esa razón no se debe subestimar la importancia de este asunto. Las palabras de las Escrituras son las palabras por las cuales nutrimos nuestra vida espiritual. Podemos reafirmar el comentario que hizo Moisés al pueblo de Israel en referencia a la palabra de la ley de Dios. Y vuelvo y repito, las palabras de las Escrituras son las palabras por las cuales nosotros nos nutrimos. Nuestra vida espiritual se fortalece. Miren lo que le dice Moisés al pueblo, Deuteronomio 32:47. Porque la Biblia, las Escrituras, no son palabras vanas para ustedes, sino que de ellas depende su vida. Por ellas vivirán mucho tiempo en el territorio que van a poseer al otro lado del Jordán. Siempre Moisés le prestó atención a este tema e instó al pueblo a que el pueblo no se olvidara de la ley de Dios. Aquí le está hablando de las Escrituras, pero estaba hablando de esos 5 primeros libros que él escribió: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso hasta ese momento en que menciona estas palabras Moisés es lo que existe en la Escritura. Hasta ese momento la Escritura eran esos 5 libros conocidos como la ley de Moisés. Ahora, era tal el cuidado que tenía Moisés de que el pueblo pusiera su mirada en esa palabra, en las palabras que Dios les había dado, que también él hace una advertencia y él habla de no añadir, pero tampoco quitar, sustraer de la palabra de Dios, pues sería juzgado fuertemente esto. Porque quitar o ponerle a la palabra de Dios sería impedir que el pueblo de Dios le obedeciera plenamente, porque se estaría tergiversando las palabras y el mensaje de Dios. Dice precisamente Deuteronomio 4, el verso 2. No añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. Más bien, cumplan los mandamientos del Señor su Dios. ¿Cuál era la gran preocupación de Moisés? Que la gente de alguna manera, si hubiese gente de pronto malintencionada, tergiversara, trastocara, trastornara la palabra de Dios. Ahora, esto es lo maravilloso. El mismo Dios Todopoderoso que permitió o que se le reveló a los autores bíblicos y que por inspiración divina les dio este mensaje, el mismo Dios que tuvo el poder para revelarse, también tiene el poder para preservar la Escritura. Ahora, ¿han habido intentos de añadir o quitar? Obviamente. Hay personas que lo han hecho. Hay personas que han quitado al texto bíblico o que en otros casos le han añadido. Y tenemos casos puntuales. Los testigos de Jehová le han quitado textos a la Escritura y ellos mismos sacaron su propia traducción de las Escrituras, que ese libro le queda grande llamarlo las Escrituras. Y también el pueblo católico romano, el clero, introdujo 7 libros deuterocanónicos apócrifos que ni siquiera aprueba el pueblo judío, es de literatura judía, pero literatura apócrifa, oscura,
tan evidente aún para el pueblo judío que ni siquiera el pueblo judío lo tiene como texto sagrado, pero la iglesia de Roma sí, porque en esos errores de lo que escribieron, sin ser inspirados por el Espíritu Santo, sin ser libros autoritativos, hablaban de algunas prácticas que ellos realizaban y al encontrar aprobación en esos libros, aunque no los aprobara el mismo pueblo judío, ellos sí lo aprobaron. Entonces, esa era la advertencia de Moisés. La advertencia de Moisés era: no añadan, no quitan, porque es palabra de Dios. Ahora, lo que no está diciendo Moisés es que la Biblia iba a quedar hasta ahí. Eso no es lo que está diciendo Moisés. Lo que está diciendo Moisés es: no le añadan ni le quiten nada a los libros de la ley. Es decir, como quedó escrito Génesis, como quedó escrito Éxodo, como quedó escrito Números, como quedó escrito Deuteronomio, Levítico, los 5 libros de la ley, como quedaron escritos, no se les podía añadir ni quitar. Mas el canon completo de las Escrituras estaba siendo redactado en el paso del tiempo. 1500 años pasaron para que se compusiera, para que se escribiera, para que el Señor le hablara a cada uno de los 40 autores de la Escritura. Y muchos de ellos sin conocerse y sin tener, digo muchos porque algunos sí se conocían, por ejemplo Josué y Moisés, pero muchos de ellos con intervalos de tiempo un poco lejanos, con profesiones completamente distintas, con labores completamente distintas, el Señor les habla. 3 idiomas se usaron: hebreo, griego y arameo. Y lo maravilloso es que este compendio de 66 libros hablan de un solo tema, con un hilo conductor y todo para la gloria de Dios. Esto, si no hubiese sido un trabajo en el cual el Señor estuviera cuidando cada detalle, habría sido imposible. Es imposible tomar 66 libros de una biblioteca, juntarlos y que esos libros tengan un tema único y que no se pierda el sentido y no hable locuras. La palabra Biblia viene del término biblos, que significa conjunto de libros. Entonces está tomando que Génesis es un libro muy diferente a Éxodo y muy diferente a Levítico, a Números de Deuteronomio, muy diferente a Josué, a Jueces, a Esdras, Nehemías, Esther, Salmos, Proverbios, a los profetas mayores, a los profetas menores. ¿Y qué decir del Nuevo Testamento? Cada uno de esos libros con un propósito, pero que al unirnos nos cuenta toda una historia maravillosa. Uno ve ahí la intención de Dios al hacerlo. De hecho, cuando Moisés le está escribiendo, él no tiene la idea clara de que vienen después de él 39 autores más. Sencillamente él hizo su parte, recorrió la parte del camino que le competía. Ahora, mis hermanos, cuando lo habla de esta manera Moisés, de no quitar o no poner a lo que él ha escrito, es que el pueblo de Dios se relacione con las Escrituras con el respeto más alto que pueden tener de ellas. Acuérdense que la palabra de Dios es una extensión del mismo carácter de Dios, o sea, que la palabra de Dios hace parte de Dios mismo, y por eso a Dios no se le puede añadir ni quitar. Las personas que han intentado dar una interpretación fuera de las Escrituras acerca del carácter de Dios, en ese mismo momento se han armado un ídolo. Entonces, por esa era la importancia de lo que estaba declarando Moisés. No perviertan la Escritura. ¿Cuáles eran las implicaciones de añadir o de quitar a lo que había escrito Moisés? ¿Cuáles eran las implicaciones de trastocar, distorsionar esos 5 primeros libros de la Biblia? ¿Cuáles eran las implicaciones de borrar, quitar o de pretender anotar algo más? Los mandamientos que se sustrajeran no los conocería el pueblo de Dios. Y las palabras que se añadieran tal vez exigirían al pueblo cosas adicionales que Dios no había ordenado. Entonces, la determinación precisa del alcance del canon de la Biblia es por consiguiente de suma importancia. No añadir, porque no queremos que palabras que Dios no dijo la gente las tome como autoritativas. Y no quitar, porque estaríamos evitando que el pueblo de Dios conociera lo que Dios reveló. Eso es lo importante de esta declaración de Moisés. Entonces, para confiar
y obedecer a Dios absolutamente, debemos tener una colección de palabras de las que estemos absolutamente seguros que son las propias palabras que Dios le dio a los autores bíblicos para que su pueblo las conocieran y las obedeciéramos. Si hubiera alguna sección de la Biblia respecto a la cual tendríamos duda de si son palabra de Dios o no, no consideraríamos que tienen autoridad divina absoluta y no confiaríamos en ellas tanto como confiamos en Dios mismo. Por eso nosotros tenemos que hablar de ese tema el día de hoy y que tú tengas la absoluta certeza de que estos 66 libros, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo, son la revelación de Dios escrita por Él, con ese proceso maravilloso que ya hemos hablado de inspiración, revelación para iluminar al pueblo de Dios, para iluminar al pueblo de Dios. Pero hablemos entonces en primera instancia sobre el canon del Antiguo Testamento. ¿Dónde empezó la idea de un canon? Es decir, la idea de que el pueblo de Israel debía preservar una colección de las palabras escritas de Dios. Bueno, la misma Biblia da testimonio del desarrollo histórico de este canon. Y los 10 mandamientos forman el principio del canon bíblico. O sea, la primera persona que empezó el proceso de la escritura fue Dios mismo. Y lo primero que escribió fue que en tablas de piedra escribió los 10 mandamientos. La colección más temprana de la palabra de Dios escrita fue el Decálogo, fueron los 10 mandamientos. Dios mismo escribió en 2 tablas de piedra las palabras que ordenó a su pueblo. Miren lo que dice Éxodo 31:18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y en el capítulo 32:16 dijo, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Mis hermanos, ¿dónde comenzó la idea de un canon escrito? La preservación de la colección de las palabras de Dios de manera escrita, ¿en dónde empezó? Y de hecho, ¿quién la promovió? La promovió Dios mismo. Y comenzó con un compendio de 10 mandamientos que el Señor quería que el pueblo obedeciera. Pero para poderlos obedecer, el pueblo tenía que conocerlos. Las tablas de la ley fueron depositadas en el arca del pacto, de Deuteronomio 10:5, y constituían los términos del pacto entre Dios y el pueblo, entre Dios y el pueblo, las bases del pacto con Moisés, del pacto mosaico. Esta colección de palabras autoritativas de Dios creció en tamaño en todo el tiempo de la historia de Israel. Deuteronomio 31, verso 24 al 26 dice, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de la ley, de esta ley en un libro hasta concluirse, o sea, lo primero que describe Deuteronomio 31, 24 es que la tarea la terminó Moisés, la que le había sido delegada a él, escribir estos 5 primeros libros. Acabó de escribirlos. Y dice, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaran el arca del pacto de Jehová diciendo, tomad este libro de la ley y ponerlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y esté allí por testigo contra ti. Quiero que hagamos un cuadro de lo que está sucediendo. Dentro del arca están las tablas con los 10 mandamientos. Pero como no fue lo único que quedó escrito, esos 10 mandamientos en esas tablas de piedra, el resto que el Señor le reveló, ¿cuál es el resto? Lo que pasó en el Génesis. El Éxodo, la misma historia del llamado de Moisés desde su nacimiento. El Levítico, todas las reglas que describían el ministerio levítico, el sacerdocio levítico y el sistema sacrificial. Y Deuteronomio, donde se mencionan también todas las leyes aún para el pueblo. Eso también lo nombran Números y Levítico. Las leyes del pueblo. Recuerden que Israel era una teocracia y el pueblo de Israel tenía leyes ceremoniales, leyes civiles y la ley moral que eran los 10 mandamientos. Todo esto quedó escrito en un libro llamado la ley. Eso es lo que está diciendo aquí Moisés. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Ahora,
Palabras fuertes de Moisés, no, es que es imposible cumplir la ley de Moisés. Es imposible cumplir la ley de Dios. Y por eso el Señor, cuando le habla a Moisés, juntamente con su ley, le da el sistema sacrificial, para que en el sistema sacrificial haya la muerte de un sustituto que pueda cubrir el pecado de aquel que es incapaz de cumplir perfectamente la ley. Entonces, con esta declaración de Deuteronomio 31 vemos a Moisés mismo escribiendo palabras adicionales que se debían depositar junto al arca del pacto. ¿Y por qué adicionales? Porque él en principio, ¿quién escribió los 10 mandamientos? Dios. Pero ese proceso que inició Dios lo continuó Moisés por mandamiento del mismo Dios. Y esto es maravilloso. Ahora, también hay otras referencias a escritos de Moisés que indican que el Pentateuco también lo escribió él. Éxodo 17:14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Fue el Señor el que le delegó esta labor de escribir estas palabras. Éxodo 24:4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Éxodo 34:27. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Hablando del pacto mosaico. Números 33:2. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandamiento de Jehová. O sea que queda claro, uno, que el que escribió los libros de la ley, Génesis, Éxodo, Números, Levíticos, Deuteronomio, fue Moisés. Pero lo hizo por mandato de Dios. Dios mismo comenzó la escritura y delegó su continuación a Moisés. Ahora, después de la muerte de Moisés, Josué también añadió a la colección de la palabra de Dios escrita. O sea, añadió y lo hizo de manera orgánica, de manera sin obligar, sin presionar, porque es Dios mismo hablándole a Josué. Dice Josué capítulo 24, verso 26. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Entonces, aquí se está hablando claramente que Josué está añadiendo. ¿Por qué? Porque tenemos una revelación progresiva. Tenemos una revelación progresiva. Esto es especialmente sorprendente a la luz del mandamiento de no añadir ni quitar a las palabras que Dios le dio al pueblo por medio de Moisés. Deuteronomio, no añadiréis a las palabras que os mando, ni disminuiréis para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que ordenó. Ahora, ya he aclarado a lo que se refería Moisés, se refería a no añadir, a no pervertir lo que él había escrito. Para desobedecer un mandamiento tan específico, Josué debe haber estado convencido de que no estaba presumiendo el derecho de añadir a las palabras escritas de Dios, sino que Dios mismo le había autorizado tales escritos adicionales. Miren, pasó lo mismo que con Moisés. Dios escribió la palabra. ¿Qué palabra escribió Dios? Los 10 mandamientos. Pero luego Moisés mismo, en su comunión con Dios, escucha de parte de Dios que él debe perpetuar lo que Dios le está diciendo. Ya no va a ser Dios escribiendo cada cosa que le está diciendo a Moisés. Es Moisés el que va a perpetuar eso que Dios quiere que el pueblo conozca. Maravilloso. Lo mismo sucede con Josué. Y por esa razón, mis hermanos, es que es tan importante cuando se levanta Moisés y delante de todo el pueblo impone las manos sobre Josué y dice, él va a ser la persona que los va a guiar después de mí, después de que yo muera. O sea, al delegarle esa autoridad, no solamente le está delegando esa autoridad él, o sea, él está haciendo algo público, un evento público, pero es Dios, dice la Escritura, quien escoge a Josué. Y en Josué capítulo 1 vemos que el Señor le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo todos los días. Y eso no solamente está haciendo referencia a que ahora el río Jordán, no solamente está haciendo referencia a los milagros que vinieron por mano de Josué. No solamente está hablando de que Josué diga, sol, detente en Gabaón y tú, luna, en el valle de Ascalón, y que durante un día se detuviera el sol. No, está haciendo sobre todo referencia, mis hermanos, a que todo lo que iba a escribir Josué era palabra de Dios, era palabra de Dios, así como lo hizo el mismo Moisés. Más tarde, otros en Israel, por lo general, los que ejercían el oficio de profeta, escribieron palabras adicionales de Dios. Y vuelvo y aclaro, especialmente los profetas. Primera de Samuel 10:25 dice, Samuel recitó luego al pueblo las leyes del rey.
y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Está hablando de una aprobación de parte del Señor de que se siga revelando de manera progresiva este bendito libro. Y Primera de Crónicas 29, del 29 al 30, dice así: y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas de Natán y en las crónicas de Gad vidente, con todo lo relativo a su reinado y a su poder y los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel y sobre todos los reinos de aquella tierra. Entonces, mis hermanos, aquí solamente con estas declaraciones ya tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, y tenemos también libros, escúchenme bien, como Jueces, que es lo que sucede posterior a Josué, Primera y Segunda de Samuel, y se puede estar hablando hasta las puertas del libro de Reyes y de Crónicas, a portas del libro de Reyes y de Crónicas. Estamos hablando de algo maravilloso, de una conexión maravillosa y de cómo el Señor empezó a revelar de manera progresiva su palabra, su ley. Las adiciones se dieron por lo general por mano de un profeta, como lo hemos dicho, Segunda de Crónicas 26, 22. Ya está hablando de muy ya adentro. Segunda de Crónicas 26 está hablando de reyes de los reyes de los reyes. Dice así: los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Está hablando puntualmente de un profeta mayor. Increíble y maravilloso. Segunda de Crónicas 32, 32. Más adelante todavía. Los demás de los hechos de Ezequías y de sus misericordias, he aquí todos están escritos en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá de Israel. Jeremías 32. Así habló Jehová Dios de Israel diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Todas las palabras que te he hablado, Jeremías, desde los primeros capítulos de Jeremías habla de que el Señor había llamado a Jeremías desde el vientre a ser profeta. Y desde el primer momento en que él empieza a profetizar y a cumplir su labor de profeta, el Señor en el capítulo 30 le está diciendo: necesito que escribas todas y cada una de las palabras que yo te dije. Por eso, mis hermanos, es tan importante y está tan unido la escritura a la labor de los profetas. Esto es maravilloso. Entonces, el contenido del canon del Antiguo Testamento continuó creciendo hasta el tiempo del fin del periodo profético. ¿Cuándo fue ese final del periodo profético? Estamos hablando del año 520 a.C., tiempo de Ageo, 520 al 518 a.C., el tiempo de Zacarías, o en el alrededor del 435 a.C., Malaquías. ¿Por qué estoy nombrando estos? Porque estos son los últimos 3 profetas del Antiguo Testamento. Entonces es donde Dios está hablándole a ellos, y ellos lo que hablaban lo dejaban por escrito. Aproximadamente después del 435 a.C., no hubo más adiciones al canon del Antiguo Testamento. Vuelvo y repito: Ageo 520, Zacarías 518, Malaquías 435. Acuérdense que estos años se cuentan de para atrás, ¿no? 435, 434, 433, 432, porque todos esos años están esperando que el nacimiento del Señor Jesucristo, que se va a constituir el año 1. El año 1. Cuando nace el Señor Jesucristo y se habla de después de Cristo. Esto es interesante. Hasta el año 435, cuando el Señor le habla a Malaquías y queda escrita la profecía de Malaquías, último libro del Antiguo Testamento, el Señor cesa de hablar. Y este periodo de 400 años, hasta que Él vuelve a manifestarse, cuando viene el primer siglo y el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, el inicio de los postreros tiempos, como lo dice el Nuevo Testamento, Él cesó de hablar, y es conocido este tiempo como los 400 años de silencio, donde el Señor no habló. Aproximadamente coinciden con este periodo los últimos libros de la historia del Antiguo Testamento.
¿Cuáles son esos libros? Y acá quiero aclarar algo. Esdras, Nehemías y Esther. Esdras, Nehemías y Esther nos relatan la historia posterior del pueblo judío cuando fue deportado, llevado a Babilonia y luego 70 años después, extraído nuevamente a Jerusalén, restauran los muros, restauran el templo y vuelven a comenzar como pueblo de Dios. Eso es lo que sucede. Si ustedes están, si nosotros podemos unir los cabos, nos vamos a dar cuenta que los profetas mayores hablaron de lo que sucedió antes, durante y después de la deportación a Babilonia. Y vamos a ver de cómo los últimos profetas que hemos hablado, Ageo, Zacarías y Malaquías, hablan de esos eventos, de ese momento crítico. Pero realmente el momento en que sucede, y podemos hablar de que los últimos libros de la historia del Antiguo Testamento, aunque están ubicados en otro lugar en el Antiguo Testamento, cronológicamente, los últimos eventos del Antiguo Testamento, y por esa razón los últimos libros escritos, son Esdras, Nehemías y Esther, porque cuentan esos acontecimientos de cuando retornan, cuando vuelven, y esto es maravilloso. Ahora, en medio de esa situación, también hay situaciones que el Señor tiene que hablarle a su pueblo, que es lo que hace a través de Ageo, a través de Zacarías y a través de Malaquías. La historia posterior del pueblo judío tuvo otros escritos, tales como los libros de los Macabeos, pero se pensó que esos escritos no ameritaban que se incluyeran con las colecciones de las palabras de Dios de años anteriores. Es decir, a partir del año 435 después de Malaquías, hay otra literatura judía. Pero esa literatura judía, como lo decía al principio de la clase, nunca fue reconocida por los judíos mismos, por el pueblo judío mismo, nunca fue reconocida como literatura inspirada por Dios y que por lo tanto fuera autoritativa. Por esa razón, nunca la aceptaron como parte del canon. La literatura judía fuera del Antiguo Testamento creía que las palabras debidamente autoritativas de Dios habían cesado. Miren cómo aún dentro de la literatura apócrifa, porque es que Primera y Segunda de Macabeos son literatura judía, que metieron a la fuerza a la Iglesia de Roma a la Biblia católica, pero no es inspirada por Dios. Y no solamente no es inspirada por Dios, no fue dada a los escritores que la escribieron, y por esa razón esos escritores no son escritores bíblicos, no hacen parte del canon. Y de hecho, el que escribe el libro de Macabeos es consciente de lo que les estoy diciendo. Miren lo que dice Primera de Macabeos, capítulo 4, del verso 45 al 46. Esto lo leo como literatura judía, no como parte de las escrituras. No como parte de las escrituras. Por eso es que las Biblias católicas tienen un aviso grande que dice contiene libros deuterocanónicos, haciendo referencia a libros que están fuera del canon. Aún la sociedad bíblica responsabilizó que toda Biblia que tenga estos 7 libros apócrifos tiene que tener ese subtítulo, contiene libros deuterocanónicos, para alarmar a las personas y que se den cuenta que no son libros inspirados. Bueno, Macabeos, Primera de Macabeos, miren lo que dice. Ya que los paganos lo habían contaminado, están hablando creo que de un altar, lo demolieron y depositaron sus piedras sobre la montaña del templo, en un lugar conveniente, hasta que surgiera un profeta y resolviera lo que había de hacer con ellas. Acá está hablando de un evento que sucede, creo que destruyen un altar, lo pulverizan, de hecho cogen las piedras y las guardan a espera de que se levante nuevamente un profeta, como el último que hubo, que fue Malaquías, y que, guiado por Dios, diga qué hacer con esas piedras. Entonces, el mismo escritor de Macabeos es consciente de que Dios ya cesó de hablar y no está escribiendo acontecimientos guiado por Dios, sino que está escribiendo acontecimientos como cualquier otro autor de literatura que escribe libros, pero no de manera inspirada. Y por esa razón no son libros autoritativos. Ellos sabían que nadie podía hablar con la autoridad de Dios como lo habían hecho los profetas del Antiguo Testamento. Miren, mis hermanos, la locura de uno decir que supuestamente alguien puede hablar en nombre de Dios.
esta gente la tenía clara. O sea, aún escribían cosas que sucedían. Esto hacen parte de textos judíos, de literatura judía. Pero esa literatura está aún constatado de que ellos sabían que era una cosa muy distinta. Los que habían hablado en nombre de Dios y los que sencillamente relataban acontecimientos históricos. Primera de Macabeos 9:27 también dice, esta fue una gran tribulación para Israel, como no se había visto desde que dejaron de manifestarse los profetas. En otro capítulo de esta literatura judía, en el libro de Macabeos, nuevamente se menciona de un movimiento, de una situación, de una tribulación tan terrible para Israel como no se había visto nunca, desde que los profetas dejaron de manifestarse. Está completamente claro. El recuerdo de un profeta autoritativo entre el pueblo era algo que pertenecía a un pasado distante. Por esa razón podemos hablar de 400 años en que el Señor cesó de hablar. Ahora, tomemos más literatura judía. Hablemos de Flavio Josefo. Y es que, mis hermanos, lo que acabo de leer de primera y segunda de Macabeos se puede comparar claramente con lo que dice, por ejemplo, Flavio Josefo acerca también de ese tiempo en que cesó Dios de hablar. Es la misma literatura. Sencillamente son historiadores que están contando algo al respecto de algo que sucedió en un momento cronológico de la historia, que lamentablemente Roma toma primera y segunda de Macabeos y lo introduce a la fuerza al texto bíblico, y lamentablemente el proceso de traducción de la Biblia incluye esos libros, y por eso al día de hoy tenemos Biblias con 72 libros y con un poco de libros que son apócrifos. Miren lo que dice Flavio Josefo. No es la primera vez que citamos a Flavio Josefo y su historia. Él dice, desde Artajerjes, 435 a.C., hasta nuestros propios tiempos, se ha escrito una historia completa, pero no se la ha considerado digna de igual crédito como los registros anteriores, debido a la interrupción de la sucesión exacta de los profetas. Esto es maravilloso porque es una prueba histórica de que el Señor cesó de hablar desde el 35, desde el 435. Esta afirmación de parte de uno de los más grandes historiadores judíos del primer siglo muestra que sabía de los escritos ahora considerados como parte de la apócrifa, no los desconocía, pero que él y muchos de sus contemporáneos consideran estos escritos no dignos de ser iguales de crédito, de que no tengan la misma credibilidad con los que ahora conocemos como las escrituras del Antiguo Testamento. Según el punto de vista de Josefo, no había habido palabra de Dios añadidas a las escrituras desde el año 435 hasta el primer siglo, cuando nace nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, él puede hablar de esto porque él está escribiendo en el primer siglo de acontecimientos históricos mucho atrás. Entonces, tenemos por un lado un libro apócrifo como es Macabeos. Segundo, tenemos algo que describe un historiador muy importante como Flavio Josefo. Pero ahora echemos mano de la misma literatura rabínica, es decir, lo que escribían los rabinos de la época. Después de los últimos profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías, y que estos murieron, el Espíritu Santo se separó de Israel. Pero ellos todavía tenían a su disposición la Bat Kol, el Talmud y Midrash Rabbah. La literatura rabínica llama Balcot, o la voz del cielo, a las escrituras. A las escrituras, las llama así a las escrituras, es decir, al Antiguo Testamento. Así que el pueblo judío tampoco aceptó en general los escritos posteriores alrededor del 435 hasta el siglo I, como que tuvieran igual autoridad con el resto de las escrituras. Por esa razón, mis hermanos, se habla con claridad y con completa confianza de un fenómeno como los 400 años de silencio. En el Nuevo Testamento también no tenemos ningún registro de disputa entre Jesús y los judíos sobre la extensión del canon. O sea, ellos fácilmente, ustedes saben, y si han estado siguiendo las predicaciones de Mateo, ustedes se dan cuenta de las discusiones teológicas a partir de las escrituras, es decir, del Antiguo Testamento que tenía Jesús con los fariseos, con los escribas. Y nunca hubo una disputa en base
de que Jesús creyera que unos eran los libros de la Biblia y otros eran los libros de la Biblia que creían los fariseos, los escribas y los líderes religiosos. No, siempre las discusiones giraban en el mismo canon, en el mismo canon. La cuestión era la mala interpretación y cómo habían torcido las escrituras, pero el canon era el mismo. Y por eso Jesús tiene que venir en el Sermón del Monte explicar correctamente lo que dice la Biblia. Pero nunca las diferencias partieron de que ellos tuvieran un canon diferente al canon que tenía Jesús. Ellos creían en los mismos 39 libros del Antiguo Testamento. Jesús entonces y los autores del Nuevo Testamento citan varias veces parte de las escrituras del Antiguo Testamento como divinamente autoritativas. Miren, mis hermanos, eso es otra cosa. Más de 295 veces se cita en el Nuevo Testamento los textos del Antiguo Testamento, pero ni una sola vez, cuando se hace esto, se citan como divinamente autoritativos alguna afirmación de los libros apócrifos, ni ningún otro escrito. Los autores del Nuevo Testamento concordaban que el canon establecido del Antiguo Testamento son las mismas palabras de Dios. Y esto es maravilloso. Aquí nuevamente con esta gráfica quiero repetirles lo que les dije inmediatamente antes de hablarles de que el Nuevo Testamento citaba el Antiguo y se había claridad del canon. Evidentemente había pleno acuerdo entre Jesús y sus discípulos, por un lado, pero también entre los dirigentes judíos y el pueblo judío, por otro lado, de que las adiciones al canon del Antiguo Testamento habían cesado después del tiempo de Esdras, Nehemías y Esther, después del tiempo de Ageo, de Zacarías y de Malaquías. O sea, hay unidad de criterio aún en medio de los fariseos, de los escribas y de Jesús y de sus discípulos. Termino con esta declaración, mis hermanos, la clase del día de hoy. La ausencia de tales referencias a otra literatura como divinamente autoritativa y la extremadamente frecuente referencia a cientos de lugares del Antiguo Testamento como divinamente autoritativos da una fuerte confirmación al hecho de que los autores del Nuevo Testamento concordaban en que se tomaba el canon establecido del Antiguo Testamento, ni más ni menos, con las mismas palabras de Dios.